con el presidente de la asociación y con 2 personas más de la asociación. No obstante, y le solicitaría a los técnicos de comisión que puedan hacer una referencia y requerir al presidente de la asociación información adicional de cómo se tomó esta determinación de respaldo, endoso al nombramiento del señor Osvaldo Soto García, dado que mientras estamos en vista he estado recibiendo comunicaciones de que los miembros de la asociación y empleados de la oficina del Contralor se encuentran incómodos porque no fueron consultados para que se sometiera esta comunicación en representación de la matrícula, para que podamos aclarar la situación. Creo que es sumamente importante. Aclarado eso para récord, le agradezco a los 3 deponentes por su comparecencia y su claridad en el mensaje sobre esta designación que ha hecho la honorable gobernadora de Puerto Rico, la gobernadora de Puerto Rico, honorable Wanda Vázquez Garcet. Una pregunta sencilla comenzando, porque hay momentos donde se establecen unos criterios y pudiésemos interpretar que se quiere establecer un nivel elitista sobre algunas cosas, y hay quien pudiese interpretar que aun cuando la Constitución no requiere que el puesto sea ocupado por una persona que tenga tal estudio en específico o tal grado de estudio, hemos hablado una y otra vez de la conveniencia de que la persona tenga estudios en el área de auditoría, y hemos ido al extremo de la conveniencia de que pueda ser un contador público autorizado. Una cosa es que tenga estudios en el área de auditoría, finanzas, una trayectoria de vida, como fue el caso de don Basilio Santiago Romero, que en paz descanse, que era abogado, no era CPA. Y eso, pues, si estableciéramos el requisito de CPA, podría encajonar a un grupo en específico, y podría descartar en un momento dado personas que, aunque no tengan el título de CPA, puedan tener las cualificaciones. ¿Cuál es su opinión sobre ese particular, por favor? Sí, Rosa Rodríguez para Récord. Nosotros en ese sentido, y nos enfocamos en la ponencia y en todas las expresiones que hemos hecho, hemos establecido cuáles son esas competencias, educación, como usted bien menciona, preparación académica en el área de auditoría, de contabilidad, más allá del título. Y nosotros creemos firmemente que el profesional que, por otro lado, ostenta el título de CPA, que para ello nos revalidamos, ¿verdad? Y nos prueban en toda una serie de competencias, pues verdaderamente reúne todas estas competencias de las que estamos hablando aquí. Y dejando a un lado totalmente el asunto elitista, porque eso no se trata meramente de un título, se trata en este caso del profesional que nosotros representamos, y un profesional que vaya acorde a esas necesidades y que sus destrezas y preparación y experiencia, hablábamos ahorita, y el representante Soto lo trajo muy bien de las gagas, ¿verdad? ¿Qué significa tener la competencia? Que son esas habilidades, destrezas, conocimientos que se adquieren por educación o por experiencia. Y pues estamos hablando de alguien que también se ha probado en las competencias que le permitan llevar a cabo las funciones de tan alto puesto de contralor. Por otro lado, el ser CPA está accesible a todo el que pueda, ¿verdad? El que quiera tratarlo. Desde esa perspectiva no se trata para nada de una cuestión de títulos. Estamos hablando de que nuestra profesión recoge
esos elementos que buscamos para este desempeño y hacerlo exitosamente y responsablemente. Profesor. De la misma manera que la inmensa mayoría de los que se gradúan de una escuela de Derecho toman la reválida para licenciarse, de esa misma manera los que se gradúan de Contabilidad demuestran sus capacidades a través de pasar la reválida para el examen de CPA. Entonces, si tenemos en Puerto Rico ahora mismo cerca de 4.000 CPAs activos, ¿por qué buscar en otro sitio? Si fuera un caso de elitismo, que qué sé yo, hay 100 CPAs nada más, pero no, hay más de 4.000, y de hecho desde que existe la ley de contabilidad se han otorgado más de 7.000 licencias de CPA. Y entonces hay una cantera tan grande, y estas personas en su mayor parte tienen una educación de primerísima calidad, y luego que son CPA, hago claro que pasar el examen de CPA solamente es un boleto para entrar, para que te abran la puerta. De ahí en adelante tú tienes que continuar aprendiendo, porque el aprendizaje es para toda la vida, y tienes que demostrar tus capacidades, tus competencias. Así que en ese punto no es que tengamos que cambiar la ley o la Constitución para que diga que tiene que ser CPA, pero estamos en el 2020, 68 años después de que se aprobó la Constitución. El Puerto Rico de hoy no se parece en nada. Digo, yo tengo 72 años, yo he visto cambiar a Puerto Rico. No se parece en nada al Puerto Rico de cuando yo era joven. Y tiene que haber esas destrezas. Así que si tenemos esa cantera de talento, pues busquemos ahí. Me parece que es totalmente innecesario nombrar a una persona sin esos conocimientos. Gracias. Manuel. Sí, aquí me quiero hacer referencia a este documento que tengo ante mí que se llama la convocatoria para auditor asistente de la Oficina del Contralor, y es el documento que se genera para advenir, ¿verdad?, nuevo personal a la oficina. ¿Y qué sucede? Sí, exacto, las competencias. Entonces, un asistente. Exacto, auditor asistente. Entonces, si tú miras aquí los requisitos: bachillerato en administración de empresa, 27 créditos en contabilidad, 3 de estos en auditoría o intervención de cuentas o en auditoría, y 6 créditos en sistemas de información que incluya manejo de bases de datos, programación, o en su lugar una maestría de administración de empresa, administración comercial con especialidad en contabilidad, subgraduado, graduado, 3 créditos en auditoría e intervención de cuentas y 6 créditos. ¿Y qué sucede? Mira, esta es la gente que está entrando en la Contraloría, que cogen un examen. Primero tú tienes que llenar estos requisitos, te sometes, si te dicen, mira, tú cualificas para coger el examen, y para 20 o 30 puestos, que es el presupuesto que normalmente uno tiene para hacer un grupo de nuevos auditores, porque hay que dar unos adiestramientos, tú tienes que coger ese examen. Si lo pasas, se entrevistan 3 veces la cantidad, las notas 3 veces lo que tú vas a reclutar. Me explico, si vamos a reclutar 30, pues cogemos las primeras 90 notas y los traemos a paneles de personal de la misma de auditoría del Contralor para que los entrevisten. Y a menos que el número U5 diga que no, pues entonces cogemos el 91 y así por el estilo. Entrevistamos siempre 3 veces, pues 90, por dar un ejemplo. De esos 90 se escogen 30. Y cuando esa gente entra allí, van a coger un adiestramiento y una disciplina, y va a ser exquisito lo que tú vas a ver, el desarrollo de todas estas personas. Además de eso, el Contralor, la Oficina del Contralor, tiene unos incentivos que cada certificación que usted logre, ya sea de CPA, de Certified Fraud Examiner, Certified Internal Auditor, Certified Governmental, le dan un aumentito de sueldo. Y allí la gente se desvive, porque cuando está la cosa mala, ¿verdad?, como estamos viviendo hoy en día, por lo menos se deja un dinerito para seguir motivando a que la gente coja certificación. Mire, y allá hay un caudal de gente bien preparada. Allá hay CPA, hay auditores que se han hecho ingenieros ambientales a través de las auditorías de acueducto y así por el estilo. O sea,
que si yo que me sentaba allí con un grupo de auditores y yo los traía a todos, tanto al jefe, al subcontralor, al director de la división, subdirector, al senior, al manager, a todo el mundo, y el último auditor también se sentaba allí y todos discutíamos cuáles eran las estrategias que íbamos a usar para auditar acueducto, energía eléctrica, o sea, las auditorías bien grandes, bien complejas, que el país está con unos problemas, y el Contralor no sabe lo que le están diciendo allí, en medio de una reunión le explican algo. Mire, es más, a mí me da pena que haya alguien que esté dispuesto a ir allí, porque lo que va a pasar es una vergüenza, va a pasar una vergüenza, yo se lo digo. Si tú no estás preparado, porque son bien exigentes, y si tú no tienes ese arraigo con tu gente de que tú les enseñas, de que tú compartes ese conocimiento, claro, yo como Contralor aprendí muchísimo de los subcontralores y los demás auditores. Díaz, en ese planteamiento que usted hace y en la observación que yo hice antes de comenzar el turno de preguntas, porque usted estuvo allí y usted está ahora mismo hablando de cómo se sienten los que están allí, que quieren cada día verse como una oficina más especializada. Lo interpreto en esa forma. Sí. Y viene el proceso de incentivar ese mejoramiento profesional. ¿Cómo entonces, ante esa dinámica de lo que es el sentir general de los empleados de la oficina del Contralor, yo puedo entonces recibir la comunicación que se recibe como parte de esta ponencia del nominado de la Asociación de Auditores y Empleados de la Oficina del Contralor? Yo obviamente desconozco, yo no tengo ese acceso a esa información, pero las pocas personas que me ha llegado información, porque me han pasado mensajes así por el estilo, me indican pues que hay una desmoralización bien grande y una preocupación por quién es el que va a ir a dirigir eso. ¿Por qué? Porque mire, en la medida que allí se trabaja bien, como se hace, y se transmita bien el resultado de esas auditorías y le añada valor al trabajo que hace el Contralor, salen mejores resultados, más posibilidades hay que los distinguidos legisladores y todo el andamiaje gubernamental, en la medida que se pueda, le puedan asignar más fondos. ¿Para qué? Para lograr un mejoramiento para ellos mismos, porque allí el orgullo es por el trabajo bien hecho, pero hay que materializarlo, y ese es el problema. Si no tienen esa posibilidad, lo que van a estar allí es 10 años esperando a que venga un Contralor que pueda lograr ese acuerdo, por decirlo así, o esos resultados que se traduzcan en mejorarle las condiciones a ellos. Les tengo que decir que gracias al equipo de trabajo que nosotros, que yo tuve, ¿verdad?, allí en Contraloría, como siempre digo, en Hacienda también, en el caso de la Contraloría, nosotros logramos certificarnos a nivel mundial con la norma ISO 9000, y es una estandarización de todos nuestros procesos. El Contralor tenía, en la época que yo estaba, 226 procesos. Nosotros estudiamos esos 226 procesos con equipo de mejoramiento de procesos y logramos mejorar toda nuestra operación, que llegamos a establecer ese sistema de gestión de calidad con resultados medibles, y que con eso, nosotros, con esa certificación, todas las Contralorías del mundo, que no todas están certificadas con ISO 9000, nos reconocían a nosotros como de avanzada. Y por primera vez se logró, el grupo de auditores que participó, que se reconociera la Contraloría de Puerto Rico a nivel de ir con la Contraloría de Inglaterra y la Contraloría de Estados Unidos como equipo de auditores a hacer la evaluación de las operaciones de la Contraloría de México. Y por primera vez invitaron al grupo de Puerto Rico a unirse a ese tipo de proceso. O sea que nosotros íbamos a hacerle peer review a los otros.
Se reconoció a la Contraloría de Puerto Rico y pudimos aportar, aprendimos muchísimo y teníamos la ventaja de los dos idiomas, que eso facilitó mucho la gestión de nosotros. O sea que Una pregunta hay muchas para- cosas que el Contralor puede aportar. Pregunta para los tres. Una cosa es ser miembro de una organización y otra cosa es que siendo miembro de esa organización uno pueda tener unas certificaciones sobre unas áreas de las que atiende esa organización. Aquí el nominado habló de ser parte de la organización de auditores de fraude. Examinadores de fraude. Pero a pregunta de uno de los compañeros y del propio señor presidente de la Cámara, lo que entendimos, y ustedes estaban en sala, es que sí es miembro de la organización, pero no tiene una certificación como tal. Ustedes me pueden, a base de su experiencia, aclarar algo sobre ese particular, mi interpretación correcta e incorrecta. Hay varias organizaciones donde uno puede hacerse miembro. Por ejemplo, existe el Institute of Management Accountants. Uno puede hacerse miembro. Pero ese instituto ofrece una certificación que se llama Certified Management Accountant. No es obligatorio para uno ser miembro de la asociación, pero te separa del grupo, te distingue. Lo mismo sucede con el Instituto de Auditores Internos. Tienen lo que se conoce como el CIA, Certified Internal Auditor. La única excepción, ¿verdad? Tú no puedes ser miembro del colegio de CPA sin ser CPA, obviamente, pero eso es un asunto de ley. Pero hay muchas organizaciones que lo que buscan es pues mejorar la educación y el desarrollo de los contadores. Incentivarlos. Seguro. Y entonces una forma de hacerlo, ellos tienen muchas, pero una forma es con unas certificaciones. Y ciertamente si tú eres miembro de los auditores internos y tienes la certificación, pues eso obviamente te distingue. Y lo mismo pasa pues con los examinadores de fraude. O sea, tú te hiciste miembro, pues entonces vamos al próximo paso. Toma el examen y obtén esa certificación. Okay. No son licencias, la única licencia es la de CPA, pero son una evidencia de que uno tiene ciertos conocimientos y destrezas técnicas, ciertas competencias. El caso de la medicina es el médico generalista que se va tomando cursos de diferentes áreas y de momento hizo un internado y se certificó entonces como internista o como endocrinólogo o algo así. Mi apreciación es la correcta. Sí, pero lo que pasa con ese ejemplo que usted está dando, presidente, es que el médico, aunque sea generalista, siempre tiene que estar revalidado. Aquí no. Ok, está bien. Esa es la dinámica que quería generar. Sí. Okay. Y yo lo más que puedo añadir, porque ya el profesor lo dijo en términos de la licencia, es precisamente al punto de la educación continua, ¿verdad? Y de hecho dentro de los mismos CPA hay profesionales que también tienen el certificado y se han revalidado como fraud examiners igualmente. Okay. Pero nosotros tenemos que mantener 120 créditos de educación continua que nos permiten mantenernos competentes básicamente en todo momento en el desempeño de nuestras funciones. Es uno de los requisitos más rigurosos de educación continuada, porque a los abogados le piden un promedio de 8 horas al año. Los CPA son 40 horas al año que tienen que cumplir. En la oficina de Contralor es mandatorio el estudio. La educación continua. Sí, porque es parte de las reglas de Gagas, pero nosotros lo habíamos establecido desde siempre. Por mi formación, que vengo también del colegio de CPA. Okay. Siempre lo teníamos. Voy al beneficio de los compañeros para que tengan su oportunidad de preguntas también. En el orden de esta mañana comenzaría en su turno de 10 minutos el compañero Márquez Lebrón, siendo las 2:13 de la tarde. Adelante.
Muy buenas tardes a los tres distinguidos deponentes. Luego, durante el día he estado leyendo sus ponencias y son sumamente claras, precisas y nos dan una visión para reafirmarme en mi posición de que si no ocurren dos eventos, que si el señor Soto no retira su nombramiento, el gobernador lo retira y la comisión rinde un informe y baja el hemiciclo, pues emitir mi voto en contra. Pero hay algunas áreas, y yo creo que es como parte también de un proceso de aprendizaje también que me ha servido esta nominación, porque durante el fin de semana estuve leyendo y siendo asesorado ad honorem con otro catedrático de la Universidad de Puerto Rico que estaba muy activo en las redes sociales con este tema y fue mi contable por muchos años, el profesor ICPA Juan M. García Merced. Y con Juan estuve hablando durante el fin de semana, incluso me preparó un documento sobre muchos de los aspectos que se cubrieron, ya sea por mí o por otros compañeros, o ustedes los cubrieron también, para reafirmar que los conocimientos, como dice el profesor en su ponencia, el conocimiento no pueden ser unos requisitos mínimos, tienen que ser unos requisitos máximos. Y al profesor, que por cierto, voy para la tienda de mi Yupi a buscar la mascarilla. La puedes pedir online. Sí, lo vi online también, exacto, pero voy a pedir Gallito ahora y siempre. ¿A qué usted se refiere con los requisitos máximos en su ponencia? Bueno, los requisitos máximos, tenemos en Puerto Rico varios centenares de contadores públicos autorizados que su número de años en la práctica y la diversidad y profundidad de su práctica los distinguen por encima de los demás, porque no todos los 4.000 CPAs que hay en Puerto Rico son iguales. Entonces hay un número considerable de contadores públicos autorizados en este país que tienen esos requisitos máximos, tienen la mejor educación posible, tienen la amplia y diversa experiencia y tienen, pues mire lo que mencionó el nominado, tienen la verticalidad, la probidad, la honestidad. O sea que realmente hay de dónde buscar un buen candidato cualificado para ser contralor. Rodríguez, presidenta del colegio, al finalizar la ponencia dice: Puerto Rico necesita una agenda de disciplina, control fiscal, el proceso de manejo de fondos públicos para mantener su capacidad de cumplimiento fiscal y por consiguiente el bienestar de su pueblo. Esta aspiración debe ser procurado con un nombramiento, eso es lo que voy, que reúna la preparación académica, experiencia técnica, credencial y competencia de lo más alto calibre. Esa es la posición del colegio del CPA. La posición del nominado es que de lo que se trata es de una persona, mucho menos de un título exclusivo, se trata de un equipo, de un líder comprometido que gerencia efectivamente y redirija la oficina del Contralor junto a los profesionales de hoy en día. Y habiéndolo escuchado hoy en la mañana a él y su ponencia, la ponencia de él, y luego más adelante yo lo denomino, no lo voy a poner usted en esa posición, un chantaje emocional que nos hizo de la probidad moral y todo ese tipo de asuntos, ¿no? ¿Cómo reaccionaría al usted plasmar eso en la ponencia vis a vis la posición que él nos dice que básicamente cualquiera puede ser Contralor de Puerto Rico? Yo lo digo así campechanamente porque soy del campo, pero ustedes lo expresa además. ¿Usted entiende? Sí, representante, gracias por la oportunidad. Yo quería decir antes que todo que no se trata, como aquí se ha dicho ya, para nada de restar a la preparación académica, y también quiero decir que es bien importante que todos estamos partiendo de la premisa, como decía el profesor, que la persona que se vaya a escoger y cualquier funcionario, estamos partiendo de la premisa que son personas con integridad, con probos desde el punto de vista moral. Esa sería, de ahí no, eso no habría ni que pensarlo, ¿verdad? Porque si no, pues no estaríamos
haciendo un buen trabajo. Pero más allá de eso, no se trata meramente de gerenciar, aquí se trata de algo más, porque fíjese, ahora mismo yo tengo una encomienda, yo acabo de empezar como presidente del Colegio de CPA, yo tengo una encomienda de dejar un plan estratégico que rija los designios del Colegio del Colegio de CPA para los próximos 3-5 años. Bueno, eso es un plan, eso es un proyecto que yo tengo que asegurarme de trabajar para mejorar el servicio a los colegiados, la eficiencia operacional del colegio. Pero hay otra serie de cosas que son importantísimas para la función del colegio, que las tiene que hacer una persona que tenga los conocimientos. Es decir, que esto va más allá de gerenciar. El Contralor, como hemos dicho aquí, firma los informes financieros. Aquí se habló anteriormente en términos de que sea el colectivo, pero hay unos rangos, unos roles donde el director o socio, que le llaman así si fuera de una firma privada, tiene que cumplir igual que el resto de los empleados. Muchas gracias. Contralor Saldaña, Sí, tengo una duda que tuve con algo que dijo sobre el sueldo del Contralor, porque está en la propia ley el sueldo, sí, con unos aumentos. ¿Cuál era su preocupación? Que honestamente no entendí. Que no se ha hablado nada de ese sueldo, porque está legislado hasta el año 19. Ah, ok. Porque Ok. fíjese que la Contralora ingresó en el 2010 a la Contraloría, cuando yo salí, obviamente, y entonces ustedes le establecieron, la Asamblea Legislativa que está en ese momento le establecieron el sueldo. Entendí. Y ahora ustedes tienen que decidir, ¿verdad? Si se deja tal y como está o si se continúa. Si se deja igual, sería dejarlo con el mismo sueldo por 10 años. Ok. La costumbre ha sido que se le ha dado algunos aumentos. Eso es totalmente discrecional de ustedes y sobre todo de la Comisión de Hacienda. En el análisis que usted hizo sobre la oficina del Contralor, entre las cosas que me hizo llegar el CPA y catedrático retirado de la universidad, García, me hablaba de los 12 principios para lograr la administración pública de excelencia que están, y que cuando uno le da una lectura, pues obviamente son áreas que van hacia las agencias que se auditan, pero son áreas, y esa es la pregunta, que son áreas de manejo de la oficina del Contralor, que por lo tanto debería pensar yo que el que va a dirigir la oficina del Contralor debe tener un peritaje en esos 12 principios para lograr la administración pública de excelencia. Y en segundo lugar, y con esto termino, señor presidente, esta pregunta y un comentario breve final, pues que también, y sé que lo han hablado los tres, pero el CPA me envía, y no quiero seguir añadiendo, todos los criterios del Yellow Book, de los diversos modelos de auditoría gubernamental, de las 4 tipos, de los estándares de la auditoría general. O sea que realmente es que no hay forma de uno estudiando este tema para entender que el nominado pueda realizar esa función, pero quería su reacción. No, definitivamente, no está capacitado. No, yo no lo reclutaría, ni para auditor, ni para comunicador tampoco, si esa fuera mi elección. Pero le hago una reflexión sobre el documento que usted mencionó. Cuando yo fui nominado a Contralor, y lo digo públicamente, el gobernador Pedro Rosselló me puso 2 condiciones. Una, que él nunca me iba a llamar a mí para discutir ningún tema, que cuando yo lo necesitara discutir, yo era el que tenía que generar la llamada. O sea que se rompió la relación que teníamos de un secretario de gabinete que tenía acceso continuo al gobernador de Puerto Rico. Y así fue. En los años que yo fui Contralor, que él estuvo de gobernador, después yo trabajé con 3 gobernadores más, él nunca me llamó. Segundo, la segunda condición, y de ahí es que viene el origen de ese documento, que él me pidió que la Contraloría orientara para evitar que la gente cometiera faltas. Y de ahí es que nace ese documento. Nosotros lo instituimos en el 1998 con 10 principios. La distinguida Contralora Valdivieso lo revisó, le añadió 2 principios adicionales. Y si el que viene entiende que debe añadir más, porque bienvenido sea, porque lo que buscamos es dejarle unos conceptos. Y ese marco de referencia que usted señaló dio también base para que el Contralor de Puerto Rico estableciera unos criterios y evaluara todas las entidades gubernamentales, las 3 ramas de gobierno, incluidos los municipios, todos los años. Y le explico rápidamente. Nosotros fuimos por todo el gobierno, yo visité los 78 municipios, le explicamos todas esas normativas y empezamos a evaluar a los municipios, y se desvivían los alcaldes por lograr
la certificación del Contralor, que al efecto que había municipios como Isabela en aquel entonces, no estoy hablando de ahora, de aquel entonces, que estoy hablando de los años 97, 98, tenía 10 y 12 años sin estados financieros. Es como decir que una persona no tiene los resultados ¿verdad?, de la sangre, de lo que se llama un CBC, que hace 10 años que no se hace un examen, está liquidado. Pues no teníamos, las entidades de gobierno no tenían estado financiero, y nosotros logramos en esa incumbencia de Contraloría que todos los municipios se pusieran al día con sus estados financieros. Y eso viene porque el gobierno de Puerto Rico, que lamentablemente hoy en día no tiene sus estados financieros al día, lo habíamos logrado nosotros desde Hacienda, que logramos por primera vez la certificación que dan a nivel de las organizaciones de jefes de finanzas, ¿cómo que se llama eso? CFO o algo así. Y se reconoció CFO. Pues mire, eso lo queríamos llevar y lo quisimos llevar por todo el gobierno de Puerto Rico, y lamentablemente pues no se le dio lo que esperábamos ahí, pero lo cierto es que sí, que hay esa normativa, y que este nominado no demostró que conociera todo eso en el detalle como debe conocer. Muchas gracias. Sí, Terminó, pero le vamos a conceder el espacio para que haga una expresión final. Una breve final. Le quiero agradecer a los tres su comparecencia y aportar a este proceso. El profesor González decía en la ponencia, en el argot del béisbol, que no podía dirigir. Aunque me gusta el béisbol, a mí me fascina el baloncesto, y me recuerda a este nominado a un dirigente de baloncesto que una vez estaba en el argot del baloncesto se habla de sistema de juego, y una vez un juego yo estaba viendo, había un equipo que estaba cogiendo una pela como por 70 puntos de ventaja, y lo único que hacía el dirigente era sistema, pues no sabía nada. Es que si vamos, este señor es confirmado, la oficina del Contralor, pero sobre todo el pueblo de Puerto Rico va a estar cogiendo muchas pelas si desgraciadamente es confirmado que no debe ser confirmado. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, compañero Animal, que queremos reconocer al compañero Manuel Natal en su turno de preguntas. Tiene 5 minutos, comienza el mismo a las 2:24. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Gracias por su comparecencia. Yo primero quisiera comenzar por decir que esto se pudo haber evitado, y se pudo haber evitado en múltiples ocasiones. En la primera instancia, cuando la gobernadora comenzó su proceso de análisis para nombrar una persona. En segunda instancia, cuando se le comunicó al señor Soto que estaría siendo seleccionado para este cargo, yo creo que la persona pudo haber hecho un ejercicio de reconocimiento personal y evitarse esta situación. En tercera instancia, cuando el nombramiento se formalizó y se recibieron las críticas obvias de personas con expertise en este tema, incluyendo algunos de los que están aquí sentados. Y ahora en cuarta instancia, pues con esta asamblea legislativa, que no le quedará otro remedio que descargar su responsabilidad constitucional, y evidentemente si de aquí al momento en que nos toque votar, ni la gobernadora ni el propio nominado deciden hacer lo que pudieron haber hecho hace un tiempo atrás, y lo hubiesen evitado, pienso yo, esta situación tan vergonzosa al nominado, pues le tocará a esta asamblea legislativa entonces hacer lo propio y derrotar el nombramiento. Profesor González Taboada, saludos, fuimos compañeros en la Comisión de Auditoría del Crédito Público, y allí tuve muchas oportunidades de escucharle hablar de algunos de los temas que estamos aquí discutiendo, al igual que junto al profesor Lorenzo Martínez, que hicieron tantas aportaciones tan importantes. Usted escuchó las respuestas del nominado en cuanto a las preguntas de este servidor, en cuanto a su preparación académica, puntualmente lo que es el currículo, que verdad que incluye algunas de los cursos que tomó como parte de su bachillerato en básicamente administración de empresas, con una concentración en mercadeo. Esos cursos de introducción a la contabilidad, de introducción a la contabilidad 2, son suficientes para una persona para tener el conocimiento académico mínimo para el puesto del Contralor de Puerto Rico. Remotamente. Ni remotamente.
En la Universidad de Puerto Rico, para tener un minor en contabilidad, yo estaba buscando aquí en cuanto a algunos de los cursos que tendría que tener. Están hablando de cursos de contribuciones en Puerto Rico, contribuciones federales, contabilidad, o sea, estamos hablando de eso solamente para tener un minor en contabilidad. En cuanto a preparación académica, evidentemente la persona no cumple con los estándares mínimos que se requerirían para el cargo. Eso es así. Muy bien, en cuanto a trayectoria profesional, y ahora pregunto tanto a la presidenta del Colegio de CPA como al ex contralor Díaz Saldaña, la experiencia y las competencias que mostró el nominado, ¿cumplen de alguna forma con los criterios necesarios para ocupar el puesto de contralor electoral? Del Contralor de Puerto Rico, disculpe. Bueno, desde mi perspectiva, por lo que escuché en la mañana de hoy, tengo que decir que no las vi vinculadas a lo que exige el puesto. Muy bien. Lo mismo, no cumple. Yo fui de los que recomendé que retiraran ese nombramiento tan pronto la gobernadora lo anunció. Ok, aquí ya entonces hay un tema que es bastante obvio, que es cuál debe ser la conclusión de esta Asamblea Legislativa en cuanto a este nominado en particular. Sin embargo, eso significaría entonces que hay un puesto o habría un puesto vacante para el puesto de Contralor de Puerto Rico. ¿Cuál ustedes recomendarían que debería ser la mejor práctica del proceso de nombramiento y confirmación para asegurarnos que tengamos una persona allí que cumpla con las competencias necesarias? Más allá de lo que establece la Constitución, que reconocemos que el poder es de la gobernadora de nombramiento y de confirmación de esta Asamblea Legislativa. ¿No debería quizás esta persona que pueda ser evaluada salir quizás de una terna de candidatos o candidatas que pueda estar recomendada por instituciones como el Colegio de CPA de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico y otras de esa naturaleza? Yo, en mi opinión, la gobernadora ahora y en el futuro, ¿verdad?, debe consultar al gremio profesional que tenga pertinencia con el puesto Claro. que se está buscando. En este caso, ese es el Colegio de Contadores Públicos Autorizados. La Universidad de Puerto Rico, pues, particularmente su departamento de contabilidad, también puede asesorar. Y obviamente tenemos un ex contralor que todavía, gracias a Dios, está vivito y coleando. Y Estamos en tiempo extra. Sí, sí, estamos en overtime, pero o sea, se pueden escuchar a muchas personas. ¿Ustedes creen que ese nombramiento debe ocurrir antes de que entre una nueva Asamblea Legislativa y Administración Gubernamental? Yo prefiero no opinar en ese aspecto. Yo entiendo que debe ser lo antes posible. Tiene mucha incertidumbre el personal de la Contraloría de quién va a ser su líder. Puede ser una dama, puede ser un caballero, obviamente. El mismo profesor que yo sé que ya está retirado, excelente candidato. Rosa, obviamente, está Perdón, yo no estoy retirado. Ah, tú estás jubilado. No, Tampoco. yo estoy en mi año 51 de profesor. ¿Ok? Bueno. Le gustó a Ponte ese número, mira. Yo Bueno, secundo el planteamiento del compañero José Y Aponte. aquí hay otros compañeros, la distinguida dama que está acá atrás, que es profesora de cursos de contabilidad y auditoría de gobierno, la hija de mi amigo Díaz Martínez, y ella y también su padre, y otros más que están aquí que trabajaron en Contraloría. O sea, hay muchísima gente. El mismo hermano del expresidente de la Cámara que trabaja también, que es CPA, y trabaja en la Oficina de Gerencia y Presupuesto. En la Contraloría hay personas, o sea, hay un caudal de gente que tiene toda esa preparación y conocimiento. Pero la pregunta, si me la pudiera contestar, si cree que debe darse bajo Sí, esta ya la administración. contesté. Sí, Sí, ¿Y usted lo la antes como, posible. como presidenta del Colegio de CPA? Natal, antes, en cuanto a qué cosas se Lo pudieran tengo. hacer, el Colegio de CPA en otras ocasiones, lo que podemos hacer, abrir una especie de convocatoria que todo aquel que esté interesado de nuestra matrícula en ser considerado para el puesto, pues que puedan allegar sus resúmenes al colegio, y se lo podemos hacer llegar tanto al Ejecutivo como a esta legislatura. ¿Ha concluido el turno de preguntas del compañero? Sí, hay una pregunta sobre la mesa. En La cuanto segunda al parte. segundo punto, yo creo que ya venció el 30 de
de junio, así que bueno, me parecería, ¿verdad?, que pues debería considerarse ya. Ok, gracias. Le corresponde el turno de pregunta al compañero Rafael Tatito Hernández Montañez. Comienza sus 10 minutos a las 2:32. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Qué bueno que han podido llegar aquí a la Asamblea Legislativa a ilustrar los procesos, a darle transparencia, a que la gente entienda la profundidad y la responsabilidad del nombramiento. Entonces, yo fui bastante técnico en mis preguntas, pero ahora lo voy a hacer de otra manera. Quiero aclararle al país, utilizar el turno para que la gente entienda. Y me voy por 3 partes. La primera, el Estado de Derecho y las normas. Y la tercera, la práctica. Porque no quiero que la gente se vaya por un concepto allá afuera. Porque el Contralor, a pesar de que hay legislación en Puerto Rico, los estándares y la cultura estadounidense es bien diferente a la nuestra. Nuestra vara educativa está mucho más alta por realidad social, por las responsabilidades que Estados Unidos, el acceso a la educación, las situaciones en Estados Unidos. Hay personas que se forjan en la práctica. Hay personas que tienen 40 años en una profesión y saben más que el que acaba de salir de la universidad o que acaba de pasar una reválida. Yo que soy militar, me consta que la cultura estadounidense es más experiencia y cana que lo que dice el papel. Y quiero aclararlo porque no quiero que la gente se crea que allá afuera que es lo que dice el papel solamente. Y quiero que la gente conste que la decisión que nosotros hacemos es una decisión orientada. Y esta se la va a hacer primero a los CPA. Basado en el Estado de Derecho y las normas de Puerto Rico y las que rige el Yellow Book, una persona que no tenga un bachillerato en contabilidad y que no tenga la licencia de CPA puede ser contralor. Sí. Muy bien. Y un ejemplo de esto es la misma CPA, que hay personas que no se gradúan de CPA, pero tienen la preparación, combinan con otras personas como abogados, tax lawyers, tienen los créditos y pueden revalidar como CPA, ¿correcto? Sí, pero tienen que revalidar, por supuesto. Es que quiero aclarar que no necesariamente con que diga que es contable, usted puede ser CPA y hay mucha gente que no lo sabe. Ok, ahora vamos para la parte práctica. Antes de ir para ahí, y profesor, yo sé que usted que ha producido muchos contables y ha producido, pero tengo que aclarar esto, ¿verdad? Porque yo sé que hay un caudal allá afuera, pero para que entiendan las normas, que no es el único criterio que nosotros estamos analizando aquí. Desde el punto de vista práctico, y ahora sí quiero que los 3 me elaboren, y a la cultura de Puerto Rico. Vamos olvidando las normas ahora. Con la sofisticación que hay en los miembros que trabajan en el Contralor, las firmas que se dedican allá afuera a hacer este tipo de trabajo, y la gente que va a ser auditada, ¿verdad? Porque hablamos ahorita de las defensas y los red flags. ¿Sería práctico tener a Osvaldo Soto como Contralor de Puerto Rico? Ahora sí se puede soltar, porque esto es un planteamiento estrictamente práctico de lo que sería una auditoría firmada por lo que ya todos hemos escuchado de este señor, y usted al otro lado representando a una persona auditada, o un ente, o a una agencia. Sí, desde mi perspectiva, y sé que me dice, deja a un lado las reglas, ¿verdad? Uh-huh. Pero es que tenemos que ir allá en el sentido de que la persona responsable, y es la figura del Contralor, y lo que dice, volviendo a su punto de la parte de la ley, es la figura del Contralor, no de la oficina del Contralor, donde se delegan esas funciones fundamentales para poder llevar a cabo el cargo. Y desde esa perspectiva es como, por ejemplo, en una firma, donde, como usted dice, se hace una auditoría, ¿no? Y el socio al final del día es el que firma. Y en esos roles vuelvo al punto de socio o director. Esa persona tiene que tener la misma competencia que tiene el resto del grupo, que yo superviso.
Así que yo verdaderamente, independientemente de su persona, yo no lo puedo ver cómo pueda darse con esa sofisticación que usted dice. Y de pronto yo estaba pensando que entre las reglas que hay, vuelvo a las reglas, está el concepto del peer review, ¿verdad? De la revisión entre colegas, en este caso de los que llevan a cabo este tipo de auditoría. Y de pronto lo que se busca es los controles, eso es lo que se revisa, entre otras cosas, a través de un proceso de revisión de calidad. Y cómo se verá el hecho de que la figura del contralor pues no tenga las competencias desde el punto de vista de una revisión de calidad. Nada, lo comento pensando en todas esas posibilidades que se estarían dando a su punto que trae ahora mismo de cómo se vería. Profesor. Bueno, yo lo vi esta mañana y cuando a mí un estudiante me dice, yo quisiera tomar un examen para ver si yo apruebo este curso sin tener que venir todo el semestre. Y yo digo, sí, cómo no, léete el libro y después viene. ¿Y dónde está el examen? Ah, es oral. Yo te voy a hacer las preguntas orales. Entonces, pues, el representante Aponte le preguntó sobre riesgo. Riesgos. Si hay algo que tiene que ver con las auditorías, es riesgo. La auditoría hay que planificarla alrededor del riesgo y el caballero no pudo darnos una noción de lo que, él no entiende lo que es riesgo. Así que si ya en esa pregunta tan elemental no pudo, ¿cómo se va a parar frente a un grupo de periodistas? O que muchos de estos periodistas tienen conocimientos Financiero. en el área. ¿O cómo se va a parar frente a un grupo de fiscales a darles una explicación? O sea, no es práctico. De hecho, Hernández, en ese punto de riesgo está desde el proceso de subasta, de cómo se usaron los fondos, si se usaron para lo que se supone que se usaran. Había muchos aspectos. Esa no te la contestó ninguna, pero Díaz Saldaña. Esto es sencillo. Los componentes, y él puede dar cátedra ahí, son 3. Segregación de funciones, la gerencia, cuál es el ambiente de control que hay dentro de la gerencia. Segregación de funciones tiene los 3 elementos, que son el que autoriza, no puede ser el mismo que registra, ni el que custodia. Y ahí es que vienen los problemas. Cuando hablamos aquí en el gobierno de Puerto Rico que vamos reduciendo la plantilla de personal, pues mira, ya hay un riesgo inherente, que es que hay menos segregación de funciones al haber menos personas. ¿Cómo vamos a implantar unas medidas que contrarresten esa debilidad o esa concentración de funciones porque hay menos personas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con tecnología, pero siempre tiene que haber personas que sean distintas para garantizar que no haya, perdonando la expresión, el pichicache. Que tú firmas ahí, olvídate, yo digo que aquí hay tantas cosas y no las hay, para dar un ejemplo. Pero yo le voy a decir una cosa, no es que cuando llegue ese informe de auditoría y se publique, es que internamente el Contralor los tiene que revisar, tiene que leerlos y tiene que saber hacer las preguntas de lo que hay detrás de eso que no vio mi auditor. Y cuando me traen a mí un informe de auditoría que dice que hay unos hallazgos y me traen las contestaciones de la gerencia cuestionando los hallazgos que se enviaron a nivel de borrador, yo tengo que pasar juicio de si se sostiene o no se sostiene el hallazgo. Y ahí yo puedo pedir los documentos, puedo pedir obviamente asesoramiento y me tengo que sentar a veces con ellos a discutirlo, ¿se sostiene o no se sostiene? Ahí va mi última pregunta, que es técnica, porque él, por lo menos a tantas preguntas técnicas que yo le hice, contestaba siempre a la misma, y es una pregunta de interpretación de la norma. Y esto fue bien repetitivo a mí, a varios de los compañeros, el contestar que las normas del GAGAS o el Yellow Book, desde el punto de vista de conocimiento, era una de manera integral, una de manera amplia, una de manera donde tú analizabas el componente completo de todos los recursos que había en la entidad, en este caso el Contralor, pues puede ser una firma. Y yo le hablaba y le cité obviamente la norma, donde no era de manera integral, era, y usted lo dijo, de manera del individuo.
Y yo quisiera que ustedes, esa es mi última pregunta, me pudieran, ¿cuál es su opinión de la interpretación de él? Que él se distancia de la capacidad técnica y la responsabilidad de la firma y la responsabilidad del que firma y lo delega a todo este grupo de profesionales y que no debe, él está como gerenciando un proceso. No tiene la profundidad y el criterio. Bueno, no tiene, perdóname, no es que no tiene, él dice que no tiene que tenerlo. Esta es mi pregunta. Que no tiene que tener ni la profundidad, ni el criterio, ni los conocimientos técnicos para poder realizar esa firma final donde él es el que tiene la responsabilidad. Esta es mi pregunta. Bueno, yo ya lo que comenté anteriormente, que lo que dicen las normas es que todos, incluyendo al que firma como socio, como director, como persona última responsable, que tiene que tener, y lo categorizan los roles, un nivel de capacidad y de proficiencia del tema elevado por lo complejo sobre lo que está opinando. Y igualmente, esa preparación tiene que estar antes de poder llegar a asignarse a un engagement, a un proyecto, a una auditoría. No debe existir de antemano. Totalmente de acuerdo, no hay mucho que añadir. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, pero les voy a dar 3 datos adicionales. En la Contraloría, el que adviene en poder para hacer este trabajo, porque ustedes se lo dan, ¿verdad? A través del nombramiento que ustedes confirman aquí, es el Contralor. El Contralor, cada vez que se va a hacer una auditoría, emite unas cartas de designación a cada uno de los auditores que van a participar en esa auditoría. Si yo fuera a auditar en el Senado de Puerto Rico o la Cámara de Representantes, pues yo escojo mi grupo de auditores. Vamos a decir que son estos 3 colegas que están aquí al lado mío. Yo le doy una cartita a cada uno de ellos diciéndole: te estoy asignando a tal auditoría, y con ahí es que ellos advienen con el poder para intervenir el Senado de Puerto Rico o la Cámara de Representantes. Pero eso no quiere decir que otros auditores que yo mandé para Jayuya o para el municipio de San Juan van a saber lo que está pasando aquí, porque son auditorías distintas y no se puede compartir la información. Ellos la pueden compartir conmigo en la línea de mando de ese grupo de auditores, que es agencia B, ¿verdad? Como lo llamamos acá, municipios aparte. Ahí obviamente hay una designación específica del Contralor y una responsabilidad que él delega, porque eso lo permite, como dije ahorita, el artículo 16 de la ley del Contralor. La otra parte es que la oficina del Contralor, y gracias al difunto Contralor Ramón Rivera Marrero, fue que trajo el concepto de la Contraloría desde el punto de vista de una oficina de CPA, que tiene los distintos niveles profesionales. Si el Contralor tiene, porque también lo dice la ley, sus abogados, sus peritos, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que esta oficina de CPA pues va a tener auditores asistentes, supervisores, seniors, gerentes, partners, que son los directores de divisiones, y obviamente el managing partner, que es el jefe de todo el mundo allí, que técnicamente es el Contralor. Miren, en Puerto Rico, y a eso se aspira. Y este Contralor trajo los programas de auditoría, trajo mucho adiestramiento, mucha capacitación, que en paz descanse don Ramón Rivera Marrero. ¿Y qué sucede? El managing partner, por ley en Puerto Rico, de cualquier firma de CPA, tiene que ser CPA licenciado. ¿Y cuál es el concepto? Pues mira, el que está y humildemente no lo digo por mí, pero es que la realidad es así: el que está allá arriba tiene que saber igual o más que por ir para abajo. Y si no sabe, tiene que aprender, pero tiene que tener unos fundamentos que lamentablemente no acompañan al nominado en su preparación y su experiencia. Gracias. Muchas gracias, compañero Hernández Montañez. Vamos a darle el turno de pregunta al compañero vicepresidente, que comienza sus 10 minutos ahora. Yo voy a ser rápido. Primero agradecerle a ustedes 3, ¿verdad? Por tomarse el tiempo personalmente, en su carácter personal, ¿verdad? Como académicos y como gremio o grupo, de llegar aquí a la Cámara de Representantes a exposar su opinión, opiniones claras que están claras y fundamentadas. Obviamente las utilicé para mi turno de preguntas, ¿verdad? A compañero Soto, porque parte de lo que estamos buscando para la Contraloría es eso mismo, o sea, que la persona que dice una persona aprueba. Pero yo voy más allá del standing moral, el standing de capacidad, el standing de pararse frente a un pueblo puertorriqueño a llevar una opinión
¿verdad? Una opinión de auditoría, porque eso mismo es una opinión de auditoría. Tengo que traer las palabras del ex contralor Díaz Saldaña cuando dice, porque esto puede llegar a corte. O sea, tan importante es la auditoría que ha habido personas acusadas y convictas por sus acciones demostradas a través de una auditoría del Contralor de Puerto Rico, que es parte obviamente también de los cuerpos técnicos de evasión, de anticorrupción, etcétera, en Puerto Rico. Así que yo les agradezco esa parte. Sí voy a traer un caso rapidito, quien fuera mi primera esposa, ya difunta, que fue comisionada de instituciones financieras, Ibeliz Colón Berríos, la madre de mis hijos. Ibeliz comenzó como auditora en OSIF en el año 2000. Obviamente ya tenía su bachillerato en finanzas, mercadeo, tomó sus cursos de contabilidad, intentó hacer su revalida en su momento, pero yo recuerdo que una de las grandes frustraciones de Ibeliz, que en paz descansa, en su momento, en su tiempo como auditora, fue tener una persona que no sabía de auditoría, que no entendía lo que eran las auditorías. Y ella, y yo sé que aquí todos ustedes saben de qué estamos hablando, en la parte que ella terminó siendo subcomisionada ¿verdad? Después se convirtió en comisionada gracias en su momento el gobernador lo selló por sus cualificaciones, ya no éramos esposos. Pero cuando tuvo que trabajar como subcomisionada de no depositaria, y para el que nos está viendo, está la parte que es la banca, que es la depositaria, solamente bancos, y se audita los bancos, pero está la parte no depositaria, que como decía ella, es todo lo demás, desde los cachitos, desde las casas de empeño, todo lo demás. Y eso es un área bien difícil. Y yo recuerdo que su mayor problema y su frustración como profesional, y digo que era una profesional proba, el que la conoció sabe de qué estoy hablando, era tenerse que sentar con un jefe que no sabía lo que eran las auditorías, que no entendía el porqué, que no entendía el concepto de todo lo que estaba haciendo, que no entendía la preparación que se requería para poder ir afuera con los auditores y mandar los auditores afuera a hacer las auditorías. Y eso es demasiado importante. Yo, de verdad, nuevamente, simplemente son mis expresiones, yo simplemente agradecerles que se tomaron el tiempo, porque muchos han hablado de este nombramiento y, como dije en el turno inicial, primero, yo tengo mucha deferencia para la gobernadora y el tipo de nombramiento, ¿verdad? Y la persona que ella puede escoger para nombrar. Esa es está en sus facultades como gobernante, y yo no solamente tengo deferencia, sino que se las aplaudo y se las defiendo, como se las defendería a cualquiera. Pero está también en las ramas Cámara y Senado evaluar ese consentimiento que tenemos que dar, pero también está en el pueblo, y eso ustedes, representantes del pueblo aquí, que se han tomado, ¿verdad? Y otros que se han expresado a través de estos días, de expresarse, de levantar su voz para hacer la diferencia. Así que agradecido de verdad. Muchas gracias. Son mis expresiones, señor presidente. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Yo quiero agradecerles a los tres deponentes su tiempo, el que hayan venido a traer claridad al proceso legislativo y obviamente a presentar lo que son sus inquietudes ante la designación que tenemos ante nuestra consideración. Yo creo que de mi parte comparto las inquietudes que ustedes han presentado. Yo creo que las he manifestado públicamente. De la semana pasada la manifesté esta mañana también. Hay varias cosas que yo quisiera aprovechar que ustedes están aquí para tratar de aclarar o enfatizar. Muchas veces se puede tergiversar la información o se puede tratar de proyectar algo que no es. De la misma manera que la gobernadora tiene una responsabilidad de someter ante la Asamblea Legislativa a un nombramiento para nuestra consideración, nosotros en la Asamblea Legislativa tenemos que, dentro de nuestra mayor capacidad, hacer un análisis crítico de ese nombramiento que se está presentando ante nuestra consideración y tomar nuestra determinación, no basados en argumentos sencillos, sino tratar de entrar en los méritos de cada uno de los nombramientos que se están presentando ante nosotros. En este caso, nosotros no estamos buscando confirmar a un administrador de la oficina del Contralor de Puerto Rico. Aquí nosotros no estamos buscando confirmar
a un director de prensa o de comunicaciones de la oficina del Contralor de Puerto Rico. Aquí nosotros estamos buscando confirmar al Contralor de Puerto Rico. La propia oficina se llama Oficina del Contralor, no se llama Oficina de Contraloría. Es la persona, es quien dirige lo que se está nombrando aquí. Y más allá de lo que son los requisitos constitucionales,